Haciendo un repaso de lo último, estábamos viendo estos trastornos metabólicos. En realidad, para mi gusto, lo único que debieran saber ustedes de trastornos metabólicos hereditarios es que pueden ser autosómicos dominantes, recesivos, generalmente afectan proteínas, ya sean enzimas, qué sé yo, a través de estos mecanismos que aparecen acá en el resumen, ¿no es cierto? Trastornos de proteínas, ya sea proteínas específicas, receptores, enzimas, y las disproteinemias, que fue lo que nos faltó tocar de este ítem. Eh, Esos cuatro mecanismos y la verdad que saber que hay una lista larga de enfermedades que la mayoría son enfermedades raras. Acá vamos a ver que no todas son extremadamente raras, pero la mayoría sí lo son. Respecto a disproteinemia, dis, como ustedes saben, significa alteración. Por lo tanto, disproteinemia significa alteración en los niveles sanguíneos de alguna proteína, que puede ser una alteración al alza o a la disminución, digamos. Eh, y para eso hay muchas causas fisiopatológicas, digamos, ¿no? Obviamente, si hablamos de un trastorno hereditario, evidentemente va a ser por la mutación o pérdida de un gen que altere, ¿no es cierto?, la síntesis de una proteína. Pero lo que generalmente vemos más en la clínica son alteraciones debidas, por ejemplo, a pérdidas o anomalías en la producción de proteínas, como es proteinuria en caso de ciertas enfermedades renales, quemaduras severas que producen mucha pérdida proteica vía cutánea, en infecciones, en patologías intestinales en la que haya pérdidas proteicas, digamos, mala absorción en el fondo. El hígado, que es probablemente el órgano metabólico más importante que tenemos y que sintetiza proteínas, también frente a falla en la síntesis proteica a nivel hepático, también podemos tener estos trastornos. Eh, Podemos tener aumentos en las concentraciones de proteínas, pero básicamente por hemoconcentración, por pérdida de volumen plasmático, etcétera, etcétera. Entonces, las causas son múltiples. Y finalmente llevan a hiper o hipoproteinemia. Honestamente, y vuelvo a repetir, en la experiencia clínica, lo que más vamos a ver son las hipoproteinemias. Eso es lo más frecuente. La vemos en pacientes con daño hepático crónico. Antiguamente era mucho más frecuente ver en pacientes con cirrosis hepática alcohólica. Hoy en día es por daño hepático por infección por virus hepatitis B y C, o también por pacientes que tienen hepatitis o esteatohepatitis no alcohólica, que son pacientes que tienen crónicamente inflamación hepática por hígado graso. ¿Mm? Eso se ve mucho hoy en día, que los pacientes llegan a tener incluso falla hepática debido a un hígado graso que nunca se controló, normalmente pacientes diabéticos, obesos, con un muy mal control nutricional, digamos. La hiperproteinemia es poco frecuente de ver, normalmente se ven trastornos en los que hay exceso de producción de proteínas y generalmente proteínas anómalas. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. El síndrome nefrótico es una patología, la van a ver ustedes en nefrología, en la cual por diversas causas, hay varias causas, lupus eritematoso sistémico, infecciones, causas autoinmunes, eh, se produce un daño al riñón y hay pérdida de proteínas por la orina, una pérdida bastante abundante e importante de proteínas. Se pierde proteína, se pierde plasma, pero es mucho mayor o más predominante la pérdida de proteínas y eso se traduce en edema, generalmente edema cutáneo generalizado, digamos. Los procesos inflamatorios, tanto agudos como crónicos, producen mayor formación de proteínas.
Por supuesto, en los casos agudos es algo transitorio, en cambio en los casos de inflamación crónica, tuberculosis, sarcoidosis, lepra, eh, tumores, enfermedades autoinmunes, la producción anómala de, digamos, de proteínas tiende a ser bastante elevada y persistente en el tiempo. ¿Mm? Alteraciones en la albúmina vamos a tener básicamente por pérdida a nivel renal. Eso que sale ahí, la analbuminemia, es un trastorno genético en el cual prácticamente no hay producción de albúmina a nivel hepático. Eso es rarísimo, se ve muy poco. Hay un tipo de alfa-1 globulina que es eh, una, digamos, una proteína que, que tiene varios derivados, digamos. Un ejemplo de alfa-1 globulina es la alfa-1 antitripsina. Para explicarlo, porque esa es una patología eh, poco frecuente, pero que se las van a mencionar en clases de distintos ramos, especialmente cuando mencionen patología de hígado y patología pulmonar. Les van a decir, bueno, y este cuadro de enfisema y alteraciones pulmonares, de daño pulmonar crónico, se ve también en el déficit de alfa-1 antitripsina. Para que sepan ustedes entonces, la alfa-1 antitripsina es un tipo de alfa-1 globulina, proteína producida en el hígado, y es una proteína que cumple la función de frenar eh, o disminuir la acción de alguna manera dañina que producen las enzimas de nuestras células del sistema inmune, pero los leucocitos polimorfos nucleares. Como vamos a ver en unas pocas diapos más, resulta que la inflamación es una respuesta normal que realiza nuestro organismo en defensa a una noxa, generalmente una noxa externa, sobre todo infecciosa, viral, bacteriana. Sin embargo, lamentablemente, el proceso inflamatorio no solamente termina intentando eliminar esa noxa, que es lo bueno, sino que también produce mucho daño, ¿ya? En los tejidos, incluso a nivel sistémico, ¿ya? Y eso lamentablemente es una consecuencia no deseada, pero que se puede presentar en el proceso inflamatorio. Uno de los daños que se produce con el proceso inflamatorio es que los leucocitos liberan enzimas, ¿ya? Que van dirigidas en realidad a destruir a la bacteria, al virus. Sin embargo, esas enzimas no son específicas para la bacteria y los virus. También destruyen otras células, el estroma, el tejido, digamos, conjuntivo. Entonces, al final, el daño no es menor, pero ese daño es controlado, entre otras cosas, por esta famosa alfa-1 antitripsina, ya que es, como digo, una proteína que el hígado produce y es para controlar ese efecto, digamos, dañino de las enzimas, especialmente de los leucocitos polimorfonucleares. Entonces, cuando existe un déficit de alfa-1 antitripsina, que generalmente también es congénito, es decir, la persona tiene un déficit parcial o total de alfa-1 antitripsina por un daño en el gen que produce esa enzima, y eso es obviamente desde nacimiento, digamos. Ahí se producen anomalías a nivel del hígado y a nivel de los pulmones, que se hacen evidentes morfológicamente. Aquí les voy a mostrar mejor en modo presentación. Ahí sí. El, se ve el hígado, en este caso el hígado está lleno de un acúmulo intracelular en los hepatocitos, que tiene este color como marrón, como burdeos, que corresponde a un acúmulo de proteínas anómalas que no son degradadas, y eso se da en el caso de déficit de alfa-1 antitripsina versus hígado normal aquí abajo. Y acá también vemos la diferencia entre pulmón sano
y pulmón afectado por en pacientes con déficit de alfa-1 antitripsina que se empiezan a destruir los tabiques interalveolares y se empiezan a producir grandes espacios aéreos. A eso se le denomina enfisema. Y es una condición patológica. Aquí lo vemos que finalmente el pulmón se puede transformar en un gran espacio, ¿ah? En grandes espacios aéreos, y a eso se les llama bulas enfisematosas, ¿m? Que constituyen lo que se llama enfisema pulmonar, que es una patología que también, como digo, con con el avance, digamos, en su desarrollo de estudiantes van a ir aprendiendo todas estas cosas. Hay otros déficits, no vamos a entrar en grandes detalles, que producen estas disproteinemias. Puede ser una proteína que tiene que ver con el transporte de cobre, ceruloplasmina, con una proteína que tiene que ver con el transporte de fierro, la transferrina, con la producción de anticuerpos, especialmente los anticuerpos denominados inmunoglobulina G o gamma globulinas. Insisto, no vamos a entrar tanto en detalle, pero la, podemos tener alteración. La gamma globulina es el anticuerpo principalmente inmunoglobulina G, que son los anticuerpos, un componente muy importante de nuestro sistema inmune que permite, ¿no es cierto?, defendernos también contra especialmente agentes externos, bacterianos, parasitarios también. En el caso de tener hipogamaglobulinemia, normalmente es por un tema congénito, por una falla en la síntesis que viene desde nacimiento. Y en caso de tener hipergamaglobulinemia, puede ser por un exceso de producción a nivel del hígado o por un exceso de producción a nivel de las células que producen gamma globulina, que son principalmente las células plasmáticas. Las células plasmáticas eh, son células que correspondían a linfocitos B circulantes que al pasar a los tejidos cambian de nombre y se denominan células plasmáticas. Esas células participan en el sistema inmune produciendo anticuerpos. Los anticuerpos pueden ser inmunoglobulina G, M, E, bueno, como aparece aquí en este esquema. Y su exceso de producción generalmente se da en algunas patologías que son cánceres en realidad. Por ejemplo, el mieloma múltiple es un cáncer, es una neoplasia maligna derivada de las células plasmáticas. Las células plasmáticas generan un clon maligno que se multiplica de manera indefinida, ¿no es cierto? Y bueno, obviamente lo que eso produce es que se genere enorme cantidad de esta gamma globulina, de estos anticuerpos. Tiene un montón de manifestaciones clínicas, pero como digo, no es el caso hablar sobre mieloma múltiple. En esto, el trastorno metabólico asociado a la gota, en realidad cuesta encasillarlo en alguna clasificación. Hablamos de acumulaciones intracelulares, hablamos de trastornos metabólicos hereditarios, principalmente referidos a las alteraciones en las proteínas, ¿no es cierto? Y hay ciertas patologías que se escapan un poquito de toda esa clasificación. La gota es una. La gota es un trastorno metabólico en el cual hay un eh, exceso de producción de una molécula que se llama ácido úrico. Normalmente eso se produce en personas que tienen un exceso dietético, sobre todo en relación a la ingesta de, eh, digamos, de carnes rojas, qué sé yo, de alimentos eh, o de alcohol. En realidad, el alcohol también induce la formación de ácido úrico. Y también puede ser genética por una alteración enzimática que hace que el metabolismo de este ácido úrico no sea el que uno espera, digamos. Se habla de que la gota se produce en pacientes que tienen eh,
alto contenido de purinas en la dieta. Las purinas y las pirimidinas, no se olviden que son componentes de los nucleótidos. Los nucleótidos a su vez forman las bases nucleotídicas que a su vez conforman las hebras de ADN. ¿Mm? Entonces, los nucleótidos que son purínicos son aquellos que en su metabolismo no se deben olvidar que el ADN, si bien es estable, pero existe siempre metabolización, síntesis proteica a partir de ADN, y eso libera componentes purínicos a la sangre. Y si esos no son manejados correctamente, se produce, ¿no es cierto?, esta alteración que es por aumento, ¿no es cierto?, en los niveles de ácido úrico en la sangre. ¿Qué pasa con ese aumento? Bueno, se produce depósito, principalmente a nivel de las articulaciones, y se produce esta enfermedad que se llama gota. Se llama gota, y así se llama, de hecho, ese es el nombre científico. Se llama gota cuando ya da síntomas, especialmente inflamación y dolor articular. Se llama hiperuricemia solamente en el minuto en que tenemos niveles elevados de ácido úrico en la sangre, pero no tenemos sintomatología, ¿ya? Acá está un listado de lo que se le indica a los pacientes que tienen hiperuricemia para intentar evitar que evolucionen hacia justamente una gota, ¿ya? Y hacia el cuadro clínico de gota. Como ustedes ven, bastantes derivados de peces, también carnes, tanto blancas como rojas, están, son ricas en estas purinas, por decirlo de alguna manera, y el alcohol, en todas sus formas, pero especialmente el alcohol de tipo cerveza. De tal manera que, obviamente, estos pacientes que tienen dolores articulares, que ya tienen depósitos cutáneos de ácido úrico, a fenómeno que se denomina tofo, ¿ya? El depósito de calcio en la piel, nosotros le llamamos calcinosis cutis. El depósito de colesterol en la piel, que se da en algunas patologías, nosotros le llamamos santomas. Y al depósito de ácido úrico en la piel, nosotros le denominamos tofo, ¿ya? Ese es el nombre médico, digamos, científico, ¿ya? Estos son pacientes que, la verdad que mal manejados, sin el tratamiento apropiado, aparte de sufrir muchísimos dolores, pueden llegar a sufrir este tipo, ¿no es cierto?, de deformidades en sus extremidades, en las articulaciones. La mayoría de estas fotos son fotos de archivos antiguos, ¿eh? Hoy en día, por supuesto que igual uno ve excepcionalmente casos así bastante terribles, pero la mayoría de las personas hoy en día se hace exámenes, se hace hemogramas, perfil bioquímico, al menos un chequeo cada 4, cada 5 años, cosa que antes era muy raro. Entonces, hoy en día es mucho más fácil para las personas detectar que tengan alteraciones, por ejemplo, en el azúcar, en la glicemia, en el colesterol, en el ácido úrico. Hoy en día se pesquisa mucho más a tiempo y eso evidentemente sirve para prevenir llegar a estas situaciones mucho más terribles, digamos. Otros trastornos metabólicos que también tienen un carácter hereditario eh, eh, son los que tienen que ver con el fierro. Por ejemplo, existe la hemosiderosis, que significa básicamente un exceso de depósito de fierro en la sangre, en la, disculpen, en los tejidos, digamos. El exceso de depósito de fierro en los tejidos en forma de hemosiderina se denomina hemosiderosis. Se puede producir por exceso de hierro en la dieta, anemias, transfusiones sanguíneas. Si
Este exceso de depósito de hemosiderina se debe a una absorción intestinal exagerada por una alteración generalmente genética hereditaria, ahí se denomina hemocromatosis, ¿ya? En general, la hemosiderosis es un aumento del fierro en los tejidos. Acá habla del hígado porque en general en donde más se deposita el fierro cuando está en exceso es en el hígado, pero también podemos tener depósitos en sistema nervioso central, en pulmones, en riñones, en músculos. Si es- Ese es el concepto global. Ahora, si este exceso de depósito en forma de hemosiderina ocurre por una absorción intestinal exagerada debido a una anomalía congénita en una enzima, ahí estamos hablando de hemocromatosis. ¿Ya? Yo no me enredaría más con todas estas definiciones porque también existen formas que son asociadas a otras, digamos, condiciones. En el fondo, es importante saber que eh, la hemosiderosis es la palabra que lo engloba todo en general. La hemosiderosis puede ser por una absorción intestinal exagerada, y ahí le llamamos hemocromatosis, o la hemosiderosis puede ser porque hay eh, un exceso de aporte de fierro, ya sea por la dieta. Hay pacientes que son un poquito obsesivos con el tema de la anemia y toman suplementos de fierro por meses y por años. Y esos pacientes pueden hacer hemosiderosis. Hay pacientes que por ciertas condiciones digamos, de trastornos de la coagulación se hacen transfusiones muy repetitivas que son necesarias porque son pacientes que obviamente tienden al sangramiento, pero el exceso de transfusiones también puede producir hemosiderosis. Eso es un poquitito lo que hay que tener como concepto general. Así que por supuesto de este esquema, olvídense, no se preocupen porque aquí está bastante más complicada la cosa, digamos. Está más enredada y no es necesario llegar a este nivel, digamos, de detalle. ¿Mm? Bueno, esta es una foto de un paciente con hemocromatosis. Los pacientes que tienen aumento, digamos, del depósito de fierro, también tienen mayor depósito en la piel y eso genera un color más pigmentado, como bronceado por el sol, digamos, y eso da este aspecto eh, de piel bronceada en pacientes que obviamente no han tomado sol, digamos. Aparte de producir, como les decía yo, si bien es cierto, es el hígado el que más evidencia el depósito de esta hemosiderina, por lo tanto es el hígado el que más sufre en estas patologías, pero también, como pueden ver, hay alteraciones en el sistema nervioso central, en el páncreas, incluso a nivel genital, articular, etcétera, etcétera. Y bueno, esto básicamente la hemocromatosis, hay una alteración de una proteína que regula la absorción intestinal de fierro y por ende en la hemocromatosis, como yo ya les dije, hay un exceso de absorción de fierro por vía intestinal. ¿Mm? Bueno, lo mismo, los órganos que pueden ser afectados, bueno, claramente esta no es una clase de patología clínica, así que también estos pacientes cuando evidentemente ya tienen más daño hepático, evolucionan a cirrosis hepática por esta hemosiderosis hepática, por lo tanto también tienen ictericia y otras manifestaciones de daño hepático crónico, evidentemente. Ascitis, comienza a aparecer, bueno, en este caso no se ve, pero circulación colateral, etcétera, etcétera. Y a nivel morfológico, una cirrosis, sea del origen que sea. ¿Mm? Mira, lo que hacían antes, Lisset, era, era un tratamiento bien artesanal. Los pacientes con hemosiderosis eran tratados con sangrías, es decir, cuando descubrieron que esto era por exceso de fierro,
no se les ocurría nada mejor que sacarle sangre a los pacientes y eliminarla, digamos. 1 litro de sangre a la semana. Claro, es cierto, al sacar sangre, tú bajas la carga de, digamos, de fierro porque baja el volumen sanguíneo, pero evidentemente no está solucionando el problema de base, así que no era un tratamiento muy apropiado. Si logras controlar, en el caso de la hemocromatosis, que es por una absorción aumentada debido a algo genético, la única posibilidad es que tú disminuyas muchísimo la ingesta de fierro por la vía dietética. ¿Mm? Antiguamente eso era más complicado. Hoy en día, como la mayoría de los alimentos con fierro también, para variar, vienen en las carnes rojas, lo que se hace, el gran aporte de las carnes en general es la proteína, ¿ya? De tal manera que lo que se puede hacer con los pacientes que tienen hemocromatosis, hemosiderosis, es dar suplementos proteicos, como los que toman la gente que va al gimnasio, pero que no tengan fierro. Evitar la ingesta de alimentos, ¿no es cierto?, con carnes rojas y también poca legumbre, que también traen fierro, poquito, pero traen fierro, lentejas, qué sé yo, garbanzos, por otro. En esos casos, al ir bajando la carga de fierro, el organismo comienza a utilizar los depósitos que hay para sintetizar glóbulos rojos en la médula ósea. Y ahí los pacientes comienzan a bajar su carga de fierro. Así que se puede disminuir tanto de la sangre como en los tejidos. Una cosa importante, sí, Lisette y todos ustedes. Claro, uno dice sacarle la sangre, perdón, el fierro de la sangre, pero no se olviden una cosa. En general, en la sangre, los niveles de fierro no son muy altos en estos pacientes. ¿Por qué? Porque a través de los mecanismos de equilibrio sanguíneo, el exceso de fierro que circula en algún momento en la sangre, ya sea por absorción exagerada, por transfusiones de sangre, porque tomo mucho fierro, bueno, ese exceso de fierro rápidamente se deposita en los tejidos. Entonces, estos pacientes, el problema que tienen no es tanto que tengan fierro aumentado en la sangre, lo que se llama ferremia. Lo que tienen es un depósito exagerado de fierro en los tejidos en forma de hemosiderina, ¿ya? Por lo tanto, pero esa hemosiderina se puede ir removiendo en la medida que el organismo tiene poco aporte de fierro y necesita sacarlo de alguna parte para originar glóbulos rojos, evidentemente. Así que, en general, el tratamiento es un poquito más complicado que eso, pero se basa en esa lógica. Así que sí se puede solucionar. Bueno, esto es lo que les quería comentar. Estos son hígados cirróticos que en general esto se ve en cualquier tipo de cirrosis, por hepatitis B, hepatitis C, por hemocromatosis, hemosiderosis, o sea, en el fondo el daño hepático crónico termina en una morfología común que es la cirrosis hepática y que se ve de esta manera, digamos. ¿Mm? Bueno, antes de cambiar de tema, como siempre los cambios aquí son violentos. Como ven ustedes, a mí me gusta tomar café, pero así violento, no la tacita pencas, a mí me gusta tomarme un vaso de café. Mira, yo creo que aprenderse fechas siempre es un poquito fome, pero la verdad es que, ¿cómo nos vamos a recordar las fechas de nuestros premios Nobel? Los únicos 2 premios Nobel que tenemos en Chile. Los dos han sido de literatura. Y convengamos, ¿m? convengamos que eh, el, el sobrevalorado Pablo Neruda, ojo, no lo digo desde el punto de vista de su escritura, en realidad yo no soy crítico literario ni nada, pero la poesía de Pablo Neruda, así como la de Gabriela Mistral,
es maravillosa, no tengo nada que decir. Pero el tipo era completamente un ídolo y nadie habla nunca de Gabriela Mistral, salvo para meterla en un billete o para ponerle a una estación de metro o alguna plaza, Plaza Gabriela Mistral. Pero honestamente nunca le han dado mucha bola a Gabriela Mistral. Resulta que fue premio Nobel muchísimo antes que Pablo Neruda. Fue nuestra primera premio Nobel, o sea, grande, notable. Su poesía es probablemente con menos adornos que la de Pablo Neruda, pero es una poesía muy linda, muy terrenal, muy de lo cotidiano, de lo que era su experiencia, ¿no es cierto?, con contacto educacional con niños. Es una poesía muy linda. ¿Mm? Bueno, en resumen, quise ahí poner para hacer un poco un homenaje a Gabriela Mistral, porque yo no conocía a Pablo Neruda, pero todo hace pensar, según los datos que uno recopila de información, que el tipo era un despreciable como ser humano, digamos. ¿Mm? Ahora, yo no lo conocí. ¿Mm? Bueno, sigamos. Eh, y así cambiamos, digamos, brutalmente. En realidad, ahora recién vamos a empezar a ver un tema sobre el que uno puede desarrollar una idea un poco más larga. Todo lo que hemos hablado desde la primera clase son definiciones, temas, que envejecimiento celular, que necrosis, que trastornos metabólicos. O sea, ha sido un picadillo de cosas, digamos. ¿Mm? Ahora ya esto tiene un poquitito más de hilo, ¿m? Inflamación, la parte neoplasia que vamos a hablar después, ¿m? Ya por lo menos, como digo, tiene una lógica un poco mejor. Eh, yo no voy a ir leyendo las diapositivas una por una, completa, no es la idea. Lo importante como concepto general, la inflamación es una respuesta normal o no. Es normal cuando se da en general como un mecanismo de defensa, como les decía yo, frente a una noxa externa o interna, y es normal hasta un cierto punto. Evidentemente, todo pasa a ser anómalo o patológico cuando ese proceso se extiende, es más severo de lo que debiera ser, es más intenso, genera más daño, etcétera, etcétera. Pero es una respuesta esencialmente protectora, como dice acá. ¿Ya? Existe por eso, existe para defendernos y protegernos. ¿Mm? Y participa en la inflamación una serie de componentes. ¿Ya? Está involucrado sin lugar a dudas el sistema inmune, pero también están involucrados algunos otros elementos, como por ejemplo el complemento, como por ejemplo los derivados del ácido araquidónico, que son mediadores de la inflamación también. ¿Mm? Y como dice acá, la inflamación eh, colabora, ¿no es cierto?, a eliminar daños celulares, ¿no es cierto?, y las consecuencias de dicho daño. ¿Mm? Por lo tanto, es un mecanismo de defensa. Nunca se olviden de eso. Si yo tengo un golpe y al final, básicamente lo que más me molesta es el dolor al otro día, la inflamación, bueno, ya sé que eso es parte de un mecanismo normal que intenta después reparar el daño que ahí se produce. ¿Mm? Bueno, como les decía, los mediadores inflamatorios son variados, los vamos a ir viendo con más detalle. ¿Mm? Se puede producir este proceso inflamatorio en casi cualquier organismo, en cualquier sitio, perdón, donde en general es difícil encontrar grandes procesos inflamatorios en los tejidos que no tienen vascularización. Por ejemplo, el cartílago. El cartílago propiamente tal no se inflama porque no tiene vasos sanguíneos. El cartílago es un tejido sin vasos sanguíneos y en ese caso no vamos a tener, por supuesto, un proceso inflamatorio. Participa la inmunidad innata, factores como el complemento,
Bueno, y acá estamos hablando de una primera línea de ataque, digamos. En realidad vamos a ver eso en más detalle, pero vamos a tener que recordar que en el sistema inmune siempre hablamos de una inmunidad innata y de una inmunidad adquirida. ¿Ya? La inmunidad innata es esa inmunidad que todos tenemos inmediata frente a alguna noxa. Incluye las barreras cutáneas, los epitelios intestinales, respiratorios, incluye un grupo de células que son las que acuden primaria, que son generalmente los leucocitos polimorfonucleares, los neutrófilos, ¿ya? Y los macrófagos, que también participan en la inmunidad adquirida. La inmunidad adquirida o respuesta secundaria inmunológica ya es mucho más elaborada y requiere, ¿no es cierto?, para su presencia de alguna manera, que pasen algunas horas, incluso un poco más de 24 horas, para comenzar a manifestarse. Las etapas del proceso inflamatorio, bueno, están bastante claras. Se reconoce una noxa, un daño tisular, se activa la respuesta inflamatoria. Esa respuesta inflamatoria tiene un proceso que, como ven ustedes, parte inicialmente con edema, después con esta llegada de la primera línea, que son los leucocitos polimorfonucleares. Después viene la segunda parte, que es una respuesta en la que está la inmunidad, como digo, secundaria adquirida y eh, el proceso de resolución para llegar finalmente a la finalización del proceso inflamatorio. ¿Sí? La idea es que el proceso inflamatorio termine. Y después de eso viene la reparación. Por ejemplo, si hubo tejido necrótico, hay que removerlo y reemplazarlo por algo. ¿Por qué? Generalmente por una cicatriz, es decir, tejido fibroso, tejido colágeno. A eso se le denomina resolución. Cuando un tejido se repara, pero no queda igual a como era el tejido originalmente, hablamos de resolución, una resolución del proceso inflamatorio. Si el tejido posterior a todo este proceso inflamatorio se recupera y queda exactamente igual, histológicamente y funcionalmente a como era antes del proceso inflamatorio, hablamos de curación. Honestamente, la curación se ve muy poco, muy poco. Son muy pocos los tejidos, los órganos que son capaces de generar una curación, es decir, repararse absolutamente, eh, total y absolutamente bien, de tal manera de que se ven similares a como eran inicialmente previo al proceso inflamatorio. ¿Mm? Entonces, bueno, acá está lo mismo, se reconoce el agente agresor, se activa el proceso inflamatorio, este proceso debe controlarse y finalizarse y finalmente se repara. ¿Mm? Acá aparece un poquito lo que yo les comentaba ¿no es cierto?, de esta primera respuesta en la que llegan normalmente leucocitos polimorfonucleares, macrófagos, mastocitos. ¿Sí? Después se comienzan a reclutar otros mediadores de la respuesta que es como más inmediata, la primera línea. Básicamente proteínas del plasma como complemento, mediadores de la inflamación, por ejemplo, derivados del ácido araquidónico. Posteriormente a eso comienzan a participar mediadores más específicos, más desarrollados, que nosotros llamamos citoquinas y factores de crecimiento. Pero cuando ya eso está ocurriendo, quiere decir que estamos en una etapa en la que ya está participando la inmunidad adquirida y la inmunidad más específica. ¿Cuáles son las células que son las madres de la inmunidad adquirida más específica? Los linfocitos. Principalmente, ¿cuáles? Los linfocitos T. ¿Ya? Los linfocitos T forman parte de la inmunidad ya mucho más específica. Acá, bueno, no sé si me voy a poder conectar al... Parece que sí. No, era para mostrar nomás básicamente, esta imagen se nota poco, pero esto es riñón.
El riñón normalmente en las zonas donde está conservada uno espera encontrar estas estructuras que son glomérulos y los túbulos, ¿no es cierto?, a su alrededor, ¿m? Que en este caso están relativamente conservados, igual se ven un poquitito más eosinofílicos, están evidenciando daño intracelular, pero no hay necrosis acá. Pero lo que sí vemos que es absolutamente anómalo es la presencia de todos estos puntitos negros en el tejido que corresponden a células inflamatorias, ¿ya? Por lo tanto, lo que ustedes ven acá es un proceso inflamatorio, ¿m? Que está afectando el parénquima renal, ¿ah? Compromete el intersticio, no es necesario que sepamos el detalle, pero hay leucocitos polimorfonucleares, acá tenemos linfocitos, es decir, tenemos un proceso inflamatorio, ¿m? Que corresponde a una pielonefritis aguda. ¿M? Lo normal es ver así el riñón, ¿m? Glomérulos, los túbulos no tan eosinofílicos, ¿se fijan? No existe ese infiltrado inflamatorio que sí veíamos en esa imagen histológica virtual. Bueno, vamos a ver algunas características de la inflamación, tanto aguda como crónica. Evidentemente, desde ya les adelanto que lo que se considera normal es un proceso inflamatorio agudo, es decir, que dure algunos minutos, horas, puede ser un par de días y se resuelva. Eso es lo normal, es lo que corresponde, es lo fisiológico, por decirlo así. Por lo tanto, la inflamación crónica se considera definitivamente anómala, ¿ya? Como signo de enfermedad, ¿ya? Es decir, aquella inflamación que se prolonga en los días, en la que, como pueden ver ustedes, la fibrosis, el daño a los tejidos, generalmente es severo y progresivo. Normalmente en la inflamación aguda, el daño, la fibrosis usualmente es leve y autolimitada. Es decir, esto es lo que consideramos inflamación normal, esto es lo que consideramos inflamación anormal o patológica, digamos. ¿Mm? Por ende, bueno, siguiendo ese orden, los componentes del proceso inflamatorio, por supuesto, los vasos sanguíneos. Como les decía yo, no hay inflamación en tejidos que no tengan vasos sanguíneos. Ahora, si ustedes me preguntan, pucha, doc, ¿y qué tejidos no tienen vasos sanguíneos? Prácticamente uno puede dar el ejemplo del cartílago y paremos de contar, porque el hueso tiene vasos sanguíneos que lo atraviesan, además de la médula ósea, la piel, el tejido adiposo, los órganos, todos tienen vasos sanguíneos, así que en el resto de los tejidos podemos tener inflamación, porque tenemos vasos sanguíneos. Los leucocitos son la respuesta inmediata, ¿no es cierto?, la primera línea del proceso inflamatorio. Lo que ocurre inicialmente es una vasodilatación. Al vasodilatarse el flujo sanguíneo se enlentece. Recuerden que aumenta la permeabilidad capilar de los vasos sanguíneos y eso produce, ¿no es cierto?, la salida de líquido a través de los vasos sanguíneos. Eso produce edema, produce la salida de algunas proteínas, generalmente algunas proteínas que están involucradas en estimular aún más el proceso inflamatorio. ¿Sí? Y esta vasodilatación, esta alteración de los capilares permite, ¿no es cierto?, la salida de estas células inflamatorias que son la primera línea, que corresponden a los leucocitos. Entonces lo que tenemos es salida de líquido al extracelular, de algunas proteínas al extracelular, la adherencia de los polimorfonucleares y su paso hacia el extracelular. Es como eh, el primer componente de la inflamación, lo primero que uno va a tener como respuesta inflamatoria en cualquier tejido.
puede generar daño, perdón, puede generar daño la inflamación. Por supuesto que sí, como yo les comentaba, si bien es cierto, la inflamación es un mecanismo de defensa que tenemos naturalmente en nuestro tejido, en nuestro organismo, lamentablemente también produce algunas consecuencias que no queremos. ¿M? El dolor, la hipersensibilidad local, el aumento de volumen, ¿no es cierto? Generalmente es bastante molesto. Pero la idea es que todas esas alteraciones sean autorresolutivas, digamos, no sean permanentes, digamos. Ahora, acá se ve poco en la diapo, pero lamentablemente hay varias enfermedades en las que la reacción inflamatoria está alterada, es decir, es excesiva, es muy prolongada, por ejemplo. Un gran ejemplo que hoy en día se ve mucho y cada día se están viendo más son las enfermedades autoinmunes, de las cuales hay muchísimos ejemplos, desde la tiroiditis de Hashimoto, la diabetes tipo 1, la enfermedad de Addison, bueno, otras más conocidas como artritis reumatoidea, lupus eritematoso, pero hay patologías autoinmunes de lo que ustedes quieran, que afectan eh, hígado, riñón, eh, células sanguíneas, etcétera, etcétera. También las alergias corresponden a cuadros de reacciones inflamatorias alteradas, excesivas frente, en este caso, a sustancias ambientales que debieran ser inofensivas. ¿Mm? También tenemos estas reacciones inflamatorias excesivas en cuanto a la resolución, ¿no? Eh, si la resolución, la reparación es excesiva, podemos tener una gran cantidad de formación, por ejemplo, de tejido conectivo, de fibras colágenas, lo que, por ejemplo, se ve en estas cicatrices que son absolutamente excesivas, como, como el queloide, por ejemplo, que podemos ver en la piel. ¿Mm? Acá tenemos algunos ejemplos de procesos inflamatorios. Este es un caso bueno, obviamente son la mayoría de casos sacados de la literatura. Acá tenemos una inflamación que no es rara de ver, la famosa uña encarnada, cuyo nombre en realidad es onicocriptosis. Estos pacientes tienen, eh, digamos, un fragmento de uña que se entierra en la piel de alrededor y eso produce un tremendo proceso inflamatorio. Existen tiroiditis más agudas que generalmente o son virales o son bacterianas, que producen este gran aumento de volumen, ¿no es cierto?, con enrojecimiento, calor local. La condrocalcinosis es una patología en la que hay depósito, hablamos del depósito de ácido úrico en las articulaciones, que era la gota. Bueno, también puede haber depósitos de calcio en forma de cristales, y eso se llama condrocalcinosis, que también es una patología que puede afectar. Afortunadamente es poco frecuente y genera crisis de inflamación articular. Si esta crisis de inflamación articular en la mano hubiese sido por cristales de ácido úrico, ahí se denominaría gota, que es eh, la crisis de inflamación articular. Esos son ejemplos nomás de respuesta inflamatoria. Ahí vieron ustedes que hay edema, hay aumento de volumen, hay aumento del... Bueno, el nombre es eritema. Eritema es enrojecimiento de la piel debido al aumento circulatorio, que generalmente se ve en contexto de un proceso inflamatorio. Entonces, en estas imágenes previas teníamos edema, aumento de volumen, eritema y probablemente el paciente debe estar con mucho dolor también. ¿Mm? Eh, bueno, siguiendo con el tema de la inflamación, que lamentablemente en muchas circunstancias se transforma en perjudicial, digamos, ya deja de ser beneficiosa. Tenemos muchos ejemplos, ¿m? Muchos ejemplos en los que la inflamación persiste en el tiempo. No existe
este proceso de control y de resolución y por lo tanto la inflamación continúa, continúa. Y ya tenemos clarísimo, ¿no es cierto?, que inflamación crónica es daño crónico, es anomalía, es enfermedad, definitivamente. ¿Mm? Ejemplos, como les digo, hay muchos que aquí aparecen y algunos otros por acá. Por ejemplo, hoy en día eh, se sabe, bueno, la diabetes mellitus tipo 2 tiene que ver con una resistencia a la insulina, digamos, un mal manejo de los niveles de azúcar en la sangre. Pero ya no solamente hoy en día se sabe que el exceso de azúcar en la sangre va a producir daños en ciertos tejidos, sino que también se sabe que eso es una condición inflamatoria crónica. Así como también se sabe hoy en día que eh, el tema del peso, por ejemplo, ya no se trata solamente de que uno tenga mayor peso y eso sea perjudicial, sino que el exceso de tejido adiposo corporal genera un proceso inflamatorio crónico sistémico que afecta vasos sanguíneos, que afecta articulaciones, que afecta riñones, pulmones, corazón, hígado, etcétera, etcétera. Acá hay, bueno, otro ejemplo que en este caso es, supongo, artritis reumatoide, me imagino, en la que vemos que debido a una alteración básicamente relacionada a varios factores, tanto ambientales como genéticos, eh, el organismo comienza a producir autoanticuerpos contra estructuras que son propias. La autoinmunidad y todas las enfermedades autoinmunes básicamente consisten en que mi sistema inmune comienza a reconocer estructuras propias como ajenas, es decir, comienza a atacarlas considerando que no son normales, pero sí lo son, ¿ya? Y esa es la gran problemática de las enfermedades autoinmunes. ¿Cómo lograr eh, que mi sistema inmune no reconozca un tejido normal como un tejido externo o como una célula externa que hay que eliminar? Básicamente ahí está el problema de las enfermedades autoinmunes que son crónicas, lamentablemente. ¿Sí? Desde el momento que una célula, sobre todo un linfocito T, reconoce a una célula propia como ajena, ese proceso no va a parar nunca más. ¿Ya? O sea, esa es una de las características que tiene la inmunidad adquirida específica, la por linfocitos. La inmunidad adquirida específica tiene memoria, por lo tanto, si reconoce una célula propia como ajena, como dañina, como que hay que eliminarla, va a seguir eliminando a todas las células que tengan esa característica, progresivamente con, obviamente, el paso del tiempo. Entonces, si tú no frenas eso, el daño que se va produciendo es tremendo, digamos. Dependiendo del órgano, por supuesto, es mayor o menor el daño, digamos, y la enfermedad es más o menos grave. Por ejemplo, en el lupus eritematoso sistémico, el sistema inmune reconoce muchas estructuras como anómalas en riñón, en cerebro, en pulmón, en corazón, en las articulaciones, en la piel. Por lo tanto, el daño es extenso. En cambio, en la tiroiditis autoinmune de Hashimoto, solamente se considera o el sistema inmune reconoce como extraña a las células de la tiroides, que se llaman células foliculares. Por lo tanto, el daño es mucho más preciso, más reducido. Podríamos decir dentro de todo que es bastante más inofensivo porque daña solamente a la tiroides y no daña otras estructuras, digamos, otros órganos, por decirlo de alguna manera. ¿Mm? Esto, por ejemplo, es el planteamiento hoy en día respecto a el depósito de colesterol en el endotelio de los vasos sanguíneos, es decir, la aterosclerosis. Hasta hace 15 años atrás, no,
esto es porque tú comes, no, hace 20 años atrás, esto es porque tú comes mucha grasa. No, tienes que comer menos grasa porque la grasa trae colesterol, entonces eso es lo que te está produciendo el depósito en las arterias. Hoy en día se sabe, ya se los dije ya en una clase previa, mucho del colesterol y de las moléculas estas de lipoproteínas de baja densidad se producen a partir de la glucosa, del azúcar de la dieta. Punto uno. En segundo lugar, que se depositen, ¿ya?, esas moléculas con ácidos grasos, colesterol, en el endotelio, no es solamente por un exceso circulante de estas moléculas, sino que también es por una inflamación crónica del endotelio que permite, como dice acá, hay una disfunción endotelial y hay una permeabilidad aumentada al ingreso de estas moléculas de baja densidad. Y eso no es solamente porque haya exceso de LDL circulante, sino que en pacientes, por ejemplo, que tienen hiperglicemia, el exceso de azúcar produce un daño, ¿ah?, que está aquí mencionado en la pared del endotelio. Entonces, no es solamente tener los triglicéridos y los VLDL, LDL aumentados, es también tener una condición inflamatoria crónica. ¿Sí? Acá vemos, por ejemplo, también les mostré fotos ya por ahí en otra clase de una pared arterial. Bueno, esta es la aorta, por si acaso, que tiene varias placas de ateroma, pero podríamos decir esta arteria aorta sería aceptable para un individuo de 70 años, relativamente bien cuidado, porque lamentablemente igual vamos a tener ateromatosis, eso ocurre sí o sí. Evidentemente esta arteria aorta es un desastre, es un desastre. Tiene estas tremendas placas de ateroma. ¿Ya? Evidentemente, esto sí que es absolutamente anormal y probablemente se trató de un paciente que tenía varias condiciones de riesgo, tabaquismo, sedentarismo, probablemente exceso de grasa corporal, probablemente exceso de ingesta de azúcares refinados en la dieta. Y eso se ve a nivel de la arteria con este depósito, ¿no es cierto?, eh, aquí hay depósito de todo, hay depósito de calcio, hay depósito de colesterol. Lo normal, lo que uno esperaría, esto es una arteria aorta, disculpen, coronaria. Lo normal es esto. La pared de la coronaria es relativamente delgada, tenemos músculo, tenemos el endotelio y tenemos una zona íntima acá que es un poquito fibrótica, pero bastante conservada. En cambio acá lo que vemos es la íntima absolutamente engrosada por este depósito de cristales de colesterol, de calcio, hay inflamación, o sea, esta arteria es un desastre. Candidata, por supuesto, a hacer una trombosis y un infarto agudo al miocardio, por supuesto. El asma, en general, en la infancia, bueno, y en la vida adulta también es por una hiperreactividad bronquial. Generalmente tiene que ver con características propias de cada individuo que son hipersensibles a ciertos componentes aéreos, ¿no es cierto? Que en general ya decíamos que para la mayoría de los seres humanos son inofensivos, pero para las personas con asma sí son agresivos. Bueno, el asma es un ejemplo de una patología en la que hay una hiperrespuesta inmunológica, en este caso de tipo alérgica. Por lo tanto, es una inflamación. Lo que les quiero decir en el fondo es que esto es un proceso inflamatorio exagerado, crónico, por lo tanto es anómalo. Es anómalo. La inflamación, y perdón que sea majadero, pero hay que tener claro, la inflamación es un proceso normal que existe para defendernos, siempre y cuando
sea autolimitada y se resuelva en un plazo que no podemos decir horas o días exactos, pero se considera, como les decía yo, la inflamación aguda lo normal. La inflamación aguda debiera resolverse en 48 a 72 horas. Si eso es así y estoy perfecto después de eso, estamos bien. Todo lo que sobrepase ese tiempo y se prolongue en el tiempo es crónico y eso es anómalo. Aquí tenemos una imagen de pulmón. No les voy a decir que se ve un pulmón así maravillosamente bien porque está un poquito grueso igual los tabiques, pero al menos conserva su trama. Y aquí vemos un pulmón absolutamente engrosado, con prácticamente pérdida de la estructura alveolar. Bueno, esto se ve en las fibrosis pulmonares que eh, pueden ser de causa desconocida o pueden ser lo más frecuente secundarias a tabaquismo crónico. ¿Mm? Así que bueno, en el fondo, un poco haciendo una recapitulación, lo que vimos fue los componentes iniciales de la inflamación, principalmente los vasos sanguíneos, los leucocitos y algunas proteínas del plasma, especialmente complemento. Luego vimos que la inflamación puede tener consecuencias perjudiciales y hemos visto varios ejemplos. En tercer lugar, hay que saber que la inflamación tiene una respuesta local y tiene una respuesta sistémica. La respuesta sistémica no siempre está presente. Si yo me caigo, me golpeo el hombro, se me inflama un poquito, me duele, no voy a tener fiebre, no voy a tener ninguna respuesta sistémica ya. Evidentemente que la respuesta sistémica se da en casos en que la inflamación es un proceso más generalizado. Por ejemplo, la fiebre. La fiebre es una respuesta sistémica normalmente a un proceso inflamatorio, que usualmente es por una infección, ¿no es cierto? No siempre, pero la mayoría de las veces por un virus, por una bacteria. ¿Y qué es lo que sucede con los virus, con las bacterias que ingresan por alguna parte, supongamos la vía aérea o por algún alimento, y después se diseminan en la circulación? Por lo tanto, es una respuesta inflamatoria generalizada y genera síntomas sistémicos. ¿Mm? O sea, acá aparece lo que yo les decía, la mayoría de los procesos son locales, ¿mm? Pero podemos tener eh, respuestas sistémicas. Ahora, la fiebre es una respuesta sistémica esperable, bastante razonable. Lo que pasa es que también la respuesta inflamatoria sistémica puede llegar a ser tremendamente intensa y tan severa que puede provocar la muerte, ¿m? No por causa del agente causal, sino que por el fenómeno inflamatorio propiamente tal. ¿M? Entonces existe lo que se llama el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿M? En el fondo, yo creo que ustedes recordarán en este periodo fatídico del COVID. El COVID es el mejor ejemplo, y además como es más o menos reciente, que determinaba que una persona muriera o no. La respuesta inflamatoria, tanto local a nivel pulmonar como a nivel sistémico. Entonces, se descubrió que un grupo de pacientes COVID fallecían por alteración del intercambio de oxígeno entre el alveolo y el capilar, por excesivo edema, por una respuesta, bueno, no solo edema, pero por una respuesta inflamatoria muy, muy severa a nivel pulmonar. Esa era una de las causas: falla respiratoria aguda, insuficiencia respiratoria, hipoxemia, paro cardíaco, paro cardiorrespiratorio. Pero el otro grupo de pacientes que fallecía por COVID y que también puede fallecer por otras enfermedades infecciosas era, ¿se acuerdan que se hablaba de las tormentas de citoquinas? Pacientes que hacían respuestas inmunes excesivas, digamos, con mucha liberación de mediadores sistémicos. ¿M? Y esos mediadores sistémicos, que en general son liberados por las células inflamatorias,
citoquinas, componentes del complemento, productos liberados del ácido araquidónico celular. Bueno, resulta que todos son mediadores que en general se supone que se liberan para generarnos eh, o para liberarnos en el fondo del agente nocivo, finalmente circulan y se van a otros lugares y nos producen finalmente más daños que beneficios. Miocarditis. Muchos pacientes COVID fallecieron de miocarditis que finalmente producían fallas, fallas musculares miocárdicas o arritmias fatales. Eh, a nivel del sistema nervioso central, acá no aparece, pero también pacientes que hacían síndromes convulsivos. Y así, bueno, sucesivamente. Esta tormenta de citoquinas en el fondo se refiere a una respuesta inflamatoria sistémica excesiva. Eso puede ocurrir. El paciente falleció por falla orgánica múltiple. Típico, ¿no? Que aparece, pucha, no, el paciente estaba muy mal y finalmente comenzó con fallo orgánico múltiple. Bueno, el fallo orgánico múltiple no es que la bacteria daña todos los órganos y finalmente es la bacteria la que destruyó todos los tejidos y provocó la muerte, no. Es la respuesta inmune excesiva contra esa bacteria. Y hay bacterias que sabemos son capaces de producir respuestas inmunes muy, muy intensas. Y esas son las bacterias que, por supuesto, generan más mortalidad. La Neisseria meningitidis, que produce la meningitis meningocócica, algunas bacterias que producen neumonía, Acinetobacter, Staphylococcus aureus, cuando produce septicemia. Son todos ejemplos de bacterias que son capaces de producir tremendas respuestas. Virus. Bueno, el COVID no es particularmente un virus que genere mucha respuesta sistémica. Lo que pasa es que como hubo tantos casos a nivel mundial, bueno, tuvimos casos también de mortalidad, pero en general el COVID no es un virus tan agresivo. Diría yo que la, la influenza, especialmente la H1N1, es mucho más predisponente a producir respuestas sistémicas severas, sobre todo en pacientes adultos mayores. Eh, pero hay un virus que tenemos en nuestro país, mucho más en la zona donde ustedes viven, que ese sí que tiene mucha tendencia a producir respuestas sistémicas severas con alta tasa de mortalidad. ¿Quién va a escribir en el chat cuál es el virus que es conocido en la zona de ustedes? Tienen que haberlo escuchado. A ver, ahí apareció, no, apareció masivamente esto. Anta, pues muy bien. El virus Anta es un ejemplo de virus que en realidad tiene alta mortalidad, no porque el virus sea particularmente dañino, sino que la respuesta inmune a ese virus es tremendamente intensa. Otro ejemplo de virus, pero eso ya no es en Chile, afortunadamente, porque este virus es más agresivo aún, es un virus africano. Bueno, se da más en África, no es que sea africano, pero se da más en África, digamos, que produce muchísimo, muy bien, Lisette, el virus ébola, causante de la fiebre hemorrágica, produce unas muertes atroces en realidad. Bueno, y como hasta aquí yo creo que vamos a llegar hoy día, los mediadores de la inflamación. En general, los mediadores de la inflamación se repiten. ¿Mm? Son moléculas solubles, son células, fundamentalmente. ¿Ya? Ahora, ¿qué mediadores solubles? Bueno, ahí es donde evidentemente tenemos que diferenciar. En la respuesta inmediata inflamatoria, los mediadores son mediadores que están disponibles inmediatamente, fundamentalmente complemento. ¿Mm? Y algunos mediadores que son liberados por las células inflamatorias
principalmente los neutrófilos. Si hablamos de mediadores inflamatorios un poquitito más elaborados, más tardíos, que sean solubles, me refiero, ahí ya entra a tallar las citoquinas, los factores de crecimiento, ¿ya? Los anticuerpos, ¿ya? Pero los mediadores inmediatos no son anticuerpos, no son citoquinas, son fundamentalmente derivados del complemento, derivados del ácido araquidónico y productos liberados del citoplasma de principalmente los neutrófilos. Y si hablamos de mediadores celulares, tenemos también los que están más inmediatos, que son principalmente los mastocitos, los macrófagos, los neutrófilos, por supuesto que sí. Y si hablamos de mediadores celulares un poco más tardíos, que llegan unas horas o días después, principalmente linfocitos, pero también macrófagos. Los macrófagos participan en la respuesta inmediata y en la respuesta un poquitito más tardía. ¿Qué, qué cosa induce a estos mediadores inflamatorios? Microorganismos, células necróticas, la hipoxia tisular. Esos son principalmente los mecanismos que estimulan, ¿no es cierto?, la liberación de estos mediadores. Acá hay un ejemplo morfológico, la colecistitis aguda, que como ustedes deben manejar, al menos el concepto general, se produce por una obstrucción al flujo de bilis a nivel de esta estructura que se llama conducto cístico. Recuerden que el conducto cístico comunica la vesícula, que es en realidad un gran depositario de bilis que viene desde los conductos biliares hepáticos, se comunican con la vesícula y posteriormente la vesícula drena su contenido de bilis hacia un conducto biliar que tiene un nombre que se llama colédoco. Y el colédoco drena, como ustedes bien saben, en la ampolla duodenal, ampolla de Vater, que está en la segunda porción del duodeno. En la ampolla de Vater se comunica, o de Vater, se comunica el colédoco, que es el conducto que viene desde la vesícula y que trae bilis, y se junta con el conducto pancreático común. ¿Mm? Y ese conducto pancreático común tiene una derivación generalmente en común con el colédoco hacia esta ampolla de váter en el duodeno. Bueno, cuando todo eso se obstruye acá la vesícula con un cálculo a nivel del conducto cístico, la vesícula se inflama y se produce una inflamación aguda denominada colecistitis aguda. La pancreatitis tiene una lógica parecida. La causa más frecuente de pancreatitis aguda es obstrucción del conducto pancreático, normalmente también por esos mismos cálculos que están en la vesícula migran hacia el colédoco y se impactan en la zona de la ampolla. Como es una zona de salida común con el colédoco, ese cálculo también obstruye el conducto pancreático. Y la obstrucción del conducto pancreático es la causa número uno de la inflamación aguda del páncreas. Recuerden, en la clase de necrosis hablábamos de varios tipos de necrosis, siendo lejos la más frecuente la necrosis de coagulación, pero también hablábamos de una necrosis de licuefacción. Esa es la que se produce a nivel del páncreas. Se produce licuefacción porque la inflamación de células pancreáticas produce la liberación, porque se destruyen las células pancreáticas, ¿ah? Se necrosan y liberan su contenido que es alto en enzimas, proteasas, lipasas, y eso genera destrucción local con una necrosis de licuefacción. Es bueno pensando en la prueba que asocien conceptos, ¿ya? Pancreatitis aguda, necrosis de licuefacción. Es importante ir haciendo esas asociaciones. Yo hago preguntas de memoria, como todos los profesores hacen preguntas de memoria, me refiero alternativas en las que uno, si se acuerda lo que estudió, básicamente va a saberla responder bien. Pero también de repente hay su casito clínico, en el que no, obviamente,
voy a pedirles asociar ideas para que lleguen a un diagnóstico morfológico, una necrosis, qué sé yo, no. No les voy a pedir que me hablen de las interleuquinas que están involucradas en la artritis reumatoidea. Obviamente que no, pero hay que hacer un poquito de asociación aquí. Siempre hay que tratar de no aprenderse las cosas aisladamente. Saber que la pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio por obstrucción de la vía pancreática, se asocia a esta necrosis de licuefacción, esa necrosis se ve como estas zonas medias amarillentas, apizarradas, incluso con algunas áreas hemorrágicas también. Este páncreas está bastante malito, la verdad. Esto es un páncreas un poquitito mejor conservado, tiene un poquito de necrosis y hemorragia en la cabeza del páncreas, pero el resto del páncreas se ve bastante bien, digamos. Eh, ya, dejémoslo hasta acá porque además es súper tarde, ustedes han tenido una jornada bastante dura hoy día, así que no quiero seguirlos castigando más. Eh, Seguiremos con el tema inflamatorio entonces el lunes. La verdad es que yo le voy a preguntar al profe Sangüesa este tema de la prueba, porque honestamente me pillaron, no, te juro que no tenía el concepto de esa prueba, ¿ah? Pero si ustedes me lo dicen es porque existe, pero voy a preguntarle bien al profe, ¿ya? Eh, Cualquier cosita le comento a Juan José. Y bueno, nada, pues ahora a descansar por fin. Voy a